Buen día. Bueno, la verdad que un gusto verlos, poder compartir este tiempo con ustedes. Bienvenidos a aquellos que no conozco. Espero que podamos pasar un tiempo lindo, agradable, en el marco de la palabra de Dios y pensando nosotros un poco, porque eso es la idea de este espacio, de que podamos reflexionar y podamos compartir incluso. Lili. Buen día. Bendito Dios y Padre, entregamos esta reunión en tus manos. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por moverte en medio nuestro. Gracias, Señor, porque el mensaje que vas a dar hoy es directo a nuestro corazón, es como una flecha que atraviesa nuestra vida. Gracias, Señor. Te pedimos que nos hables y que hables por quien va a hablar desde el púlpito, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre y alabamos tu amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Lili. Genera, no sé bien cuál es la palabra, pero esto que acaba de hacer Lili, cuando ora por alguien, en este caso por mí y por todos nosotros, genera algo. No sé describirlo exactamente qué es, pero tengo como una sensación de que ya no es mío, que ya no es nuestro, es de Él. Hoy vamos a ver algo de esto también. Nico, el fin de semana pasado, Nicolás, nos decía que el desafío que nos plantea Colosenses es crecer en nuestra fe, a madurar espiritualmente, entre muchas otras cosas. Y a la vez, este libro nos va a mostrar conceptos y acciones que van a generar en nosotros, sí o sí, la necesidad de replantearnos algunas cosas. Porque eso es un poco lo que intentamos hacer en este espacio, de que no sea un lugar al cual simplemente venimos a recibir, sino que también venimos a poner de nosotros de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. También el libro de Colosenses nos decía Nico que nos va a dar ánimo, y eso está bueno. Eso está muy bueno. Porque no todos son retos, ni castigo, ni pecado en la palabra. Hay mucho del amor que nos hablaba Lucas cuando leyó el pasaje, o de las canciones que cantamos hoy. Y también el libro de Colosenses nos va a pedir que estemos atentos. Así que vamos a estar prácticamente un año repensando, volviendo a pensar algunas cosas. Vamos a estar sintiendo ánimo en la palabra de Colosenses y de los hermanos y de cada uno de nosotros, y también vamos a estar un año atentos. Vamos a leer el pasaje que nos toca hoy, que ahí está, Colosenses 1, del versículo 9 al versículo 14.
No debemos perder de vista al estudiar este pequeño pasaje, que van a ser 6 versículos, que estamos dentro del primer capítulo de Colosenses, que desde el versículo 1 al versículo 23 es la acción de gracias que Pablo, o sea, la oración, el primer acercamiento que Pablo tiene con aquellos a quienes dirige la carta y les muestra cómo lo hace. Lo hace en la mayoría de las cartas de Pablo, existe este primer paso que es la acción de gracias. Entonces, esto que vamos a ver hoy, del 9 al 14, forma parte de ese pasaje de acción de gracias. Por eso lo vamos a tomar de esa forma y el estudio que estamos siguiendo nos orienta en ese sentido, porque el pasaje que vamos a leer, van a ver, tiene mucho concepto, muchísimo concepto. Tal vez estos 6 versículos podríamos estar meses desglosándolos, pero no es el momento de ver en particular algunas cosas, porque luego, en el transcurso del libro, se van a repetir, y más claramente, y más poniendo énfasis sobre eso. Ahora Pablo está haciendo como una introducción muy general, ¿sí? Bien, vamos. Versículo 9, Colosenses 1, versículo 9 al 14. Dice así. Así que, yo lo voy a leer en nueva versión, nueva traducción viviente. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. La verdad que un hermoso texto, un texto muy coherente, muy bien ensamblado. La verdad que evidentemente esta carta ha sido escrita desde el corazón y del amor, sin dudas. Vamos con la primera. Antes tenemos algo para señalar del pasaje que tiene que ver con, fíjense en el versículo 9, que dice, así que, el versículo 10 dice, entonces, empiezan la frase diciendo entonces, luego el versículo, sí, el mismo 10 a mitad de camino dice mientras tanto, y el versículo 11 comienza diciendo también. ¿Sí? La primera cosa que podemos decir del pasaje es que tiene un patrón progresivo. ¿Sí?
es una sucesión de cosas que se van dando a raíz de lo que pasa anteriormente. ¿Bien? Cuando dice así que, lo que quiere decir es por todo esto, o sea, por todo lo que nos leyó Nico en el primer pasaje, que hablaba de la fe de ellos, de las noticias que le habían llegado a Pablo, de cómo lo veían, cómo veían la iglesia de Colosas a la distancia, pero a partir de eso. Entonces Pablo les dice eso, que por todo lo anterior les expresa y le dice, no dejamos de tenerlos presentes en las oraciones y le pedimos a Dios. Una cosita que observen acá en el PowerPoint es que traté de diferenciar lo que se refiere a Dios particularmente, a su bondad, a lo que Él genera, en azul, y lo que está en negro es la parte que recibimos nosotros, lo que nos corresponde a nosotros, o lo que desea Pablo de nosotros. ¿Se entiende, más o menos? Bien. Entonces, fíjense que en este primer pasaje, en esta primera parte, Pablo les dice que les dé o que les conceda. Algo que viene de Dios solamente. Pleno conocimiento de su voluntad y sabiduría y comprensión espiritual. Un punto a tener en cuenta. No podemos nosotros tener eso, pleno conocimiento de su voluntad y sabiduría y comprensión espiritual por nuestros propios medios, por nosotros mismos. Por más que estudiemos mucho, si Él no lo da, no lo tenemos. Después vamos a aclarar alguna cosita también de esto. La que sigue, vamos a hacer una rápida, lo que estoy tratando es de que pongamos por ahí no tan en extenso el pasaje, sino que lo vayamos desmenuzando en algunos puntos. Cuando dice entonces, en el versículo 10, se está refiriendo como consecuencia de lo anterior que habíamos visto. Esto de que Dios nos da y Dios nos concede. A partir de eso, a partir de lo que veíamos anteriormente, acá se invierten los roles. Acá se invierten los roles y Pablo empieza a describir primero lo que nos pasa a nosotros. Dice, la forma en que vivan o sus vidas honrará y agradará al Señor. Producirá toda clase de buenos frutos. Honrará y agradará a Dios y producirá toda clase de buenos frutos. Siempre bajo el concepto de que la forma en que nosotros vivamos y que nuestras vidas, a la luz de que Dios nos conceda o nos dé lo que veíamos anteriormente, se va a producir esto. La siguiente, por favor. El versículo 10, a la mitad dice, mientras tanto, lo que significa que durante el tiempo que tarda en realizarse el acto de referencia, durante el tiempo en que tardamos en que nuestras vidas vayan creciendo, madurando, dando buenos frutos, mientras tanto, vamos a ir creciendo nosotros, a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Pablo nos da una serie de títulos, de conceptos en los cuales diferencian muy claramente cuál es nuestra parte y cuál es la parte que Dios nos concede, que nos regala o que le corresponde a Él, para que no perdamos de vista esto. Después podríamos hacer un ejercicio
que es muy interesante también, de leer todo lo que está en azul para recordar todo lo que Dios nos da y nos concede y lo que nos provoca, y todo lo que está en negro para ver lo que nos pasa a nosotros. La siguiente. El versículo 10 dice, también pedimos, se refiere a una cosa ya nombrada, que Dios nos dé fortaleza por su poder para que tengan toda la paciencia y la constancia que necesitan, dice el pasaje. Después vamos a ir un poquito más allá en los términos paciencia y constancia. Y acá termina la parte en que Pablo habla de los hombres, las mujeres, los hermanos que conformaban la parte de Colosas y esta oración intercesora de Dios o de este equipo de trabajo, porque me gusta pensarlo de esa forma. Pablo no estaba solo, esta carta no la escribió Pablo solo, sino que había un equipo de trabajo que sin duda han puesto todos estos términos sobre la mesa y Pablo era el que ponía la cara y era el que escribía en primera persona, Pablo y Timoteo en este caso. Porque ahora aparece, vamos con la próxima. Ahí ya aparece Pablo en persona. Ya Pablo dice, es mi deseo. Cambia el tono, cambia la mirada de lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo anteriormente, y ya se expresa a él desde sus sentimientos. Es mi deseo, dice él, que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. ¿Y por qué? Por lo que representa estar en Cristo, como nos decía Nicolás el domingo pasado, que tanto hincapié hizo en eso, estar en Cristo, lo que significa en Cristo y lo que implica estar en Cristo. Después también vamos a desmenuzar un poquito eso. Algo que hay que rescatar de este pasaje es que Pablo les cuenta a los colosenses cuál es el contenido de las oraciones. Podría haberle dicho, estamos orando por ustedes, y haberse quedado ahí. Como tal vez decimos nosotros en algún momento, sí, voy a orar por vos. Sin embargo, Pablo se toma el trabajo, o el equipo se toma el trabajo, de explicarle cuál era y por qué oraban por los colosenses. No solo les cuenta, sino que también le muestra las bendiciones, como todo lo que hemos visto, y el potencial que tenían los colosenses de haber recibido a ese Cristo y de estar en Cristo. Y como les decía, podríamos hablar de cualquiera de estos temas, pero la guía que estamos siguiendo, que es muy coherente en todo el desarrollo, por eso no adelanta, porque podríamos ver algunos temas, nos va a hablar de dos temas, que es lo que vamos a tratar de ver hoy rápidamente, porque no quiero darle la razón al tinto de que soy larguero. Pero pasemos la siguiente, por favor. La idea del PowerPoint siempre es reforzar con imagen lo que uno por ahí está diciendo desde acá, que
justo en ese momento se distrajo y se perdió lo que se dijo. Entonces, la idea del PowerPoint es eso, reforzar o dejar a través de una imagen lo que uno está diciendo. La relevancia de la oración. La sección de oración de gracias de las cartas de Pablo nos permiten ver la importancia de este hábito de orar constantemente por los demás, de todo el equipo. Hermoso hábito de Pablo. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso les decía, y por eso aparece allá arriba el cartelito observarnos, resaltado, porque entiendo que la manera de poder sacarle el jugo a todo lo que vemos acá los domingos y lo que pensamos en nuestra vida de fe es poder observarnos y que no quede simplemente en una reflexión buena, mala, mediocre, regular, certera o no de alguien que le tocó hablar acá el domingo, sino el hecho de poder observarnos fundamentalmente en estos aspectos. Y luego vamos a hacer un ejercicio cuando terminemos de ver estos puntos. El primer punto que nos demuestra este pasaje es orar con regularidad. ¿Sí? Fíjense que Pablo les dice a los colosenses que siempre los tienen presente en sus oraciones. No es solamente el enunciado de esta carta. Esta carta incluso viene a raíz de alguna preocupación de Pablo, pero Pablo, o del equipo, o de Epafras, o de Timoteo, pero el equipo constantemente ora por los colosenses. Y como veíamos antes, la regularidad en la oración, ahora empecemos a pensar cada uno en nuestras oraciones. ¿Sí? De eso significa la palabra observarnos. Si oramos, si no oramos, cuándo lo hacemos, de qué manera. Empecemos a ver el abanico de nuestras oraciones. Nuestra mente tiene que estar pensando en eso y descubriendo eso para que le podamos sacar un poco el jugo a esto. La regularidad en la oración nos proporciona fortaleza espiritual. Tal vez somos proclives a orar en situaciones de emergencia. Cuando nos pasa algo, cuando necesitamos algo, cuando hay algo que no está funcionando bien. Nuestras oraciones tal vez, no digo que siempre sea así, tal vez están teñidas de esa realidad. Es como un disparador lógico, obviamente, la oración a partir de una necesidad. Pero también estaría bueno de ir más allá de la emergencia con nuestras oraciones. Y que la regularidad de nuestras oraciones no sea solamente de la emergencia, sino que pueda llegar a ser esta idea de fortalecernos espiritualmente a través de. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. El segundo punto dice, orar con alabanza y acción de gracias. Es otra cosa que Pablo hace en esta oración por los colosenses. Y acá lo que pensaba que esta cuestión de ir de la alabanza y la acción de gracias está bueno en el sentido de ir más allá de la emergencia, como decíamos recién también, pero pensaba en nuestros gestos. Cuando pienso en el hecho de acción de gracias o de la alabanza, recién desde atrás veía cuando cantábamos una canción de que alguno levantaba su mano, de que el otro ponía las manos hacia arriba, de que el otro se paraba, de que el otro estaba sentado en oración. Y en eso estaba pensando cuando leía esto, orar con alabanza y acción, acción.
acción de gracia. Que podamos ir más allá de la emergencia y poder observar en estos momentos nuestros gestos. ¿Qué hacemos cuando oramos? ¿Cómo oramos? ¿De qué manera nos presentamos ante el Señor en nuestras oraciones? Siempre la cabeza agacha, la cabeza hacia arriba, mirándolo a Él, arrodillados, acostados en el piso. Nuestros gestos en las oraciones son muy importantes. Y Dios los ve. No quedan acá nada más. Así que pensemos en eso también. El otro punto de esta relevancia de la oración es orar por los demás. Es probable que la mayoría de nuestras oraciones se focalicen en nosotros y en nuestro entorno más cercano. Es probable, no digo que siempre sea así. Lo absoluto no está en este caso. El hecho de orar por los demás lo vemos en esta acción de gracias de Pablo de que no es así. Pablo se despoja de su capacidad, de su apostolado. Timoteo hace lo mismo. Se despojan de todo lo que es de ellos o de lo que ellos creen de ellos mismos y oran por los demás. Y eso está bueno. Nosotros lo hacemos acá. Algo también que es relevante es que, salvo Epafras, que estaba ahí con ellos en el equipo, el resto no los conocía, no los había visto nunca. Y eso también habla de una actitud en nuestras oraciones que Pablo nos está enseñando. Nosotros, puedo decir que acá en la congregación practicamos el orar los unos por los otros, en este entorno chico que tenemos, agrandando las familias de cada uno y orando por ellos. Es algo que realmente hay que rescatar del chat grupal que tenemos como iglesia, ese tipo de comunicación que es muy válida y que es muy interesante y que nos acerca al otro. Y también descansamos, no sé si les pasa a ustedes, pero yo descanso en la oración de cada uno de mis hermanos que sé que hace por mí. Eso también no podemos perder de vista. Ese tiempo de oración hacia el otro me parece que es muy válido. Y Pablo lo está poniendo en relieve en este caso. También, esto está bueno, pensar de que la oración no es solamente recluirse en la habitación a solas con mi Dios y orar de la manera que sea, sino también es ese pensamiento que viene a mi mente en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia que esté atravesando y que trae a mi prójimo, a mi persona. A mi prójimo o a mi lejano, ¿por qué no? Así que aprovechemos esos momentos porque Dios nos habla ahí. Estemos atentos a esas circunstancias. Cuando aparece una persona en nuestros pensamientos, ese gesto que Dios tiene con nosotros es para que estemos atentos y reaccionemos como corresponde. Orar por desarrollo espiritual. Pablo reconoce acá que lo que más necesitamos es crecer en nuestras iglesias, en el conocimiento, en el entendimiento, en lo que podría llamarse o ponerse como título desarrollo espiritual.
En definitiva, Pablo nos muestra una oración intercesora que nos permite crecer en la medida en que lo vayamos poniendo en práctica. Eso también es algo que el libro de Colosenses nos va a exigir. Vamos a tener que empezar a poner en práctica algunas cosas. No solamente para comprender algunos pasajes que están en el texto de Colosenses, sino para poder aprovechar este tiempo de la mejor manera. Así que ahora los voy a invitar, antes de pasar al segundo tema, vamos a dejar esa placa y los voy a invitar 1 minuto, 2 minutos, que el que quiera tenga una oración en silencio para cada uno, tratando de pensar en estas cosas que vimos. No les quiero dejar una pregunta que tal vez de la puerta para afuera se nos escape, sino que me gustaría dejarles una vivencia de una oración personal en estos términos, para que vayamos poniendo en práctica lo que Pablo nos está enseñando en este primer pasaje. Así que tomémonos este tiempito. Luego yo los interrumpo. Bueno, gracias por tomarse este tiempo. ¿Qué tal estuvo orar por otro? ¿Estuvo bueno? ¿Vamos a la próxima? Otra cosa clave en el pasaje es que Pablo les pide a los colosenses que traten de agradar a Dios en todo, dice el pasaje. Y hace lo mismo que veíamos con el tema de la oración. No les dice, che, oramos por ustedes y se queda ahí, sino que les explica. Y cuando les dice agradar a Dios en todo, le da al menos 4 formas esenciales de hacerlo, en la cual nos ofrece a nosotros hoy la posibilidad de observarnos también y ver cómo y de qué manera estas acciones, estas reacciones están en nosotros. Dice la primera parte, en uno de los pasajes, dando fruto en toda buena obra. Vamos a coincidir de que ese limonero que tenemos en casa o ese árbol que tenemos en casa que da buen fruto, abundante, es un árbol sano. Es un árbol que ha crecido. Es un árbol que se ha alimentado. Es un árbol que ha tomado lo que ha necesitado para poder crecer y dar buen fruto. Sin duda que las verdades que creemos son muy importantes, pero también son muy importantes, de acuerdo a lo que nos dice Pablo, las cosas que hacemos. No van disociadas. No hay un camino donde decir y otro camino donde hacer. No hay un camino donde decir y un camino donde hacer. Se juntan esos caminos a partir de lo que Pablo nos está enseñando.
Permítanme hacer un paréntesis porque me olvidé de algo que está bueno cuando hablábamos de las oraciones. Ya vamos a retomar esto. Les voy a leer lo que dice el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, que me llamó la atención porque expresa de una manera algo que por ahí vivimos. Dice, tengo especial necesidad, pues él, C.S. Lewis, le manda una carta a una amiga y le dice esto, tengo especial necesidad de tus oraciones, porque como el peregrino de Bunyan, que es un libro, estoy atravesando una llanura llamada comodidad. Todas las cosas de afuera y buena parte de las de adentro están maravillosamente bien en este momento. Fíjense qué interesante, porque tal vez es algo que no se nos ocurre, orar en el bienestar. Sí agradecer, porque por ahí estamos en un lugar hermoso, disfrutando, qué sé yo, y decimos gracias, Señor, esto viene de vos, sin duda. Ahora, una oración, como le pide acá y le dice, lo leo de nuevo, tengo especial interés o necesidad de tus oraciones, porque como el peregrino de Bunyan, estoy atravesando una llanura llamada comodidad. Todas las cosas y una buena parte de las de adentro están maravillosamente bien en este momento. Ahí me refería un poco cuando les decía que no esperemos la emergencia para orar y vincularnos con nuestro buen Dios. También en aquellos momentos de bonanza y de tranquilidad podemos hacerlo. Cierro el paréntesis. Decía que las cosas que creemos son muy importantes, pero también las cosas que hacemos son muy importantes y van unidas unas con otras. Fíjense en uno de los versículos que nos leyó Nico, Pablo recibe noticias desde allá de cómo los colosenses habían no solo escuchado el mensaje de Epafras, que probablemente fue el que se lo dio, sino que sus vidas habían dado buen fruto. El amor que tenían por los demás, dice un pasaje, una parte, y esas cosas. Qué bueno esto de reconocer en el otro no todo lo malo. No estar observando lo malo del otro, lo que no hace, lo que deja de hacer, sino poner por delante, ¿qué es lo que hace Pablo? Nos está enseñando eso. Che, veamos lo bueno de ustedes. Fíjense lo que Dios ha hecho a través de ustedes, porque no es obra de los colosenses, es obra de Dios. En los colosenses, que lo que simplemente hicieron fue dejarse entregar. Como cuando uno pasa acá adelante y ora Lili, y acá me entrego. Antes de eso, los que nos toca participar acá tenemos una resistencia, una lucha feroz. Feroz. Pablo no alaba a Dios solo porque los colosenses recibieron el mensaje, sino porque tuvieron cuestiones concretas que se ven en el entorno en el cual estaban. Creciendo en el conocimiento de Dios. Dice un autor, el entendimiento
dará alas, el entendimiento, el conocimiento. Vamos a tomar la palabra conocimiento, no literalmente, sino entendiéndola a la palabra conocimiento como algo que ya aplicamos, ¿sí? Porque es conocimiento más entendimiento. Vamos a tratar de entenderlas juntas y vamos a usar las dos, porque Pablo lo usa así acá. No es que le da una connotación a una cosa y a otra, sino que la junta. Pablo entiende en este pasaje de que una cosa no está fuera de la otra. No es concebible conocer mucho y no entenderlo, ¿sí? Porque ese conocimiento en realidad no tiene mucho sentido de ser. El conocimiento por sí solo, sin la práctica o sin el entendimiento, no tiene mucha razón de ser. Dice un autor que el entendimiento dará alas a la santidad y la santidad añadirá profundidad al entendimiento. El entendimiento dará alas a la santidad, que es algo que buscamos como creyentes, y la santidad añadirá profundidad al entendimiento. Disponer nuestros corazones a estudiar la palabra de Dios nos permite la posibilidad de conocer en el crecimiento de Él y por consiguiente una mayor comprensión de nuestra fe. Muchas veces nuestra fe está ahí sin saber específicamente hacia dónde va. El conocimiento de la palabra de Dios le va a agregar esa fuerza que necesita. Pablo también pide de que los colosenses sean fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y en este pasaje o en este texto, ahí aparecen las palabritas constancia y paciencia. Fíjense que Pablo en este sentido deja las cuestiones netamente apostolares o eclesiales de la comunidad y pasa a describirles dos sensaciones, dos necesidades que seguramente los colosenses van a tener o van a necesitar. Pablo les dice de antemano, ustedes van a necesitar constancia y paciencia. Ustedes están necesitando constancia y paciencia. La palabra constancia, en este caso, se dirige a las circunstancias. Bien, como bien nos decía Nico, Colosas había sido una ciudad importante, ya estaba en plena decadencia, pronta a sufrir un terremoto terrible, pero ya había otras ciudades más importantes. Entonces era como una ciudad en decadencia. Y Pablo les habla con esta palabra de constancia a la circunstancia, no solamente a nivel de sociedad, sino a nivel de lo que estaban viviendo y lo que vamos a ver en próximos capítulos, que es, digamos, el objetivo de que Pablo tiene para escribirles esta carta. Y esta circunstancia de constancia tiene que ver con seguir adelante en tiempos donde no comprendemos demasiado las cosas que nos están pasando alrededor. Y es algo que realmente nos pasa a nosotros. Muchas veces estamos en circunstancias que no comprendemos, que no entendemos, que no alcanzamos a dilucidar por qué, para qué. Bueno, Pablo nos está pidiendo en este caso constancia en ese punto. Y nos pide paciencia también Pablo, y les pide a los colosenses, y ya no referida a las circunstancias, sino referidas al prójimo, en este pasaje. Sabe de antemano de que necesitamos paciencia los unos con los otros, a todo nivel. Y me animo a decirles que hoy más que nunca.
porque las diferencias entre nosotros, al tener tanta información, son cada vez mayores. Cada vez estamos más, recibimos más externamente información que nos confunde y que nos desvía. Entonces, la paciencia conmigo es muy necesaria a partir de ustedes. Porque pensamos diferentes, porque actuamos diferentes. Y Pablo les habla de esta constancia y de esta paciencia porque saben que es una comunidad que tiene un montón de integrantes diferentes, igual que la nuestra. Así que llenémonos de paciencia. No es fácil. Muchos me levantaron las cejas, sí. Sin embargo, el sentido de paciencia y de perseverancia en este pasaje se acercan. No los veamos, en definitiva, en dos puntos separados, sino que lo podemos ver juntos. Podemos ser constantes y tener paciencia en las circunstancias y también en nuestro entorno. Otro punto que habla Pablo es dar gracias con gozo. Y como decíamos, el agradecimiento es más que un sentimiento de felicidad, de expresión exterior. A tal punto, Pablo lo ve de esta manera, de que no es solamente eso, de que Pablo lo tiene a la acción de gracias como una disciplina. En cada una de las cartas de Pablo vemos cómo la acción de gracias y la oración son una disciplina en Pablo. Y él lo escribe en este primer capítulo porque en cierta medida les dice, hermanos, esto les hace bien. Vean cómo nosotros en el equipo oramos por ustedes, intercedemos por ustedes, agradecemos a Dios, sabemos diferenciar a quién le corresponde cada cosa y de esa manera lo hacemos. Así que está en nosotros el hecho de decidir si podemos tomar estas disciplinas o no, si podemos aplicar a nuestra vida esta disciplina de orar, como lo hicimos hace un rato, o de esta disciplina de dar gracias con gozo. Y para terminar, vamos a seguir la próxima. Vamos a volver a eso que decía Pablo ahí en el final. Es mi deseo, o mi deseo es una cuestión personal, ¿sí? Y el texto dice así. En la parte anterior lo que decíamos es que Pablo dice, es mi deseo que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. En este último pasaje. Que estén llenos de alegría y que den siempre gracias al Padre. Y les explica por qué. También hace lo mismo que hizo con la oración y con la acción de gracias. Y les explica. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Así termina el pasaje que vamos a hacer hoy. ¿Algo de eso hicimos nosotros? Nada. Absolutamente nada. Y Pablo se los dice porque es nuestra necesidad humana de estar haciendo algo siempre, ayudándole a Dios. Y Pablo se los dice como para que nunca perdamos de vista lo que realmente tiene trascendencia.
y que no son las formas, ni los modelos, ni cómo lo hago, ni para quién, ni dónde, ni cuándo. Esto es lo que realmente tiene trascendencia, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y los invito a que no lo perdamos de vista en todo el libro de Colosenses y que vayamos tomando, como intentamos hoy, cada uno de los puntos que Pablo les escribe a los colosenses para que nosotros podamos ir creciendo. Que es el objetivo de juntarnos cada domingo y de poder participar de esta reunión. Así que les agradezco el tiempo y que Dios los bendiga mucho.